El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Al volver a nuestro estudio de Romanos capítulo 6, tengo un anuncio que darle. Es algo que tengo que decirle que tal vez usted no se lo espere, así que por favor, ajústese el cinturón de seguridad. El anuncio es que usted es un esclavo. ¿Escuchó? Sí, usted es un esclavo. No importa su nacionalidad, color de piel, creencia, ciudadanía o su trasfondo. Usted es un esclavo. De hecho, todos sus amigos son esclavos, sus padres son esclavos, sus hijos son esclavos, sus vecinos son esclavos, su banquero, su maestro, su profesor, su cónyuge, su jefe, son todos esclavos. Y si eso no es suficiente, usted está por descubrir que la Biblia no condena este tipo de esclavitud. De hecho, en cierto sentido la promueve. Antes de avanzar más en este asunto, veamos la manera en que Pablo entrega esta maravillosa verdad. Fíjese allí en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la Biblia allí: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hasta ahí la porción. En este párrafo, desde los versículos 15 al 23, una y otra vez se encontrará una y otra vez la palabra esclavo. De hecho, uno puede subrayar las 8 veces que esta palabra aparece y con la cual Pablo se refiere a la esclavitud del ser humano. Ahora uno tiene que comprender que cuando Pablo emplea la palabra doulos o esclavo, captaba la atención de todos en la iglesia. Esto se debe a que todos estos hermanos fueron o estaban conectados de alguna manera a la esclavitud. Los historiadores nos dicen que al menos 1/3 de la población de Roma en el siglo I eran esclavos. La población de esclavos era tan vasta que no se les permitía usar algo que los identificara como tales, ya que de esa manera quedaría evidenciada la superioridad numérica. Eran una gran multitud. Durante la época de Pablo a los esclavos se les daba mucha responsabilidad. Había varias formas en las que uno podía pasar a ser esclavo. La más común era el nacer de padres que eran esclavos, nacer en esclavitud. Otra era la de la práctica común de venderse a sí mismo a la esclavitud para poder ser parte de una familia próspera. La cruel costumbre de exponer a los hijos hizo que muchos bebés sean comprados para la esclavitud. Se trataba de un derecho legal que un padre de familia romano tenía. Si éste no quería a su recién nacido, podía mandarlo matar o dejarlo en la puerta de la casa. Los que traficaban esclavos los llevarían y los criarían para que fueran esclavos de alquiler. Para los bebés de sexo femenino era común que los llevaran a una casa de prostitución y las prepararan para eso. Los niños también eran vendidos a la esclavitud para poder ayudar así económicamente a sus padres, y éstos, a la vez, podrían comprar la ciudadanía romana y la libertad. En la época de Pablo, muchos habían sido esclavos y luego de obtener su ciudadanía, quedaron en libertad. Esa es una de las razones por las cuales Pablo aclara que es ciudadano romano de nacimiento. Él no se ganó la ciudadanía ni la compró. Era un estatus único que él tenía y demandaba respeto. Un comentarista dijo que al menos la mitad de la iglesia en Roma era o había estado en la esclavitud en algún momento. Algo es seguro. Cualquiera que lea la carta de Pablo sabe inmediatamente lo que Pablo quiso decir al mencionar que somos
doulos al pecado o doulos a la justicia. Pablo empleó este término en el versículo 16, donde decía, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. En el versículo 19 también lo utilizó, donde dijo, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, erais esclavos del pecado. Versículo 22 también menciona diciendo, hechos siervos de Dios. Usted es esclavo de alguien, ¿lo entiende? ¿Y cuál es la característica primaria de la esclavitud? ¿Sabe? La obediencia. Usted o es un esclavo obedeciendo al pecado, su amo, o es un esclavo obedeciendo a Dios, su Señor. Algunos van a protestar diciendo, yo no soy esclavo de nadie, mucho menos del pecado. Juan Calvino dijo hace ya unos 400 años, cuanto más pecador es uno, más va a discutir que es libre. Pero, ¿debemos ser esclavos del pecado? Nos preguntamos ahora. Comencemos con la primer parte del versículo 15. Dice la Biblia allí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. A propósito, nos es familiar, ¿no? Pablo hizo la misma pregunta al comienzo del capítulo. Sin embargo, este versículo tiene una perspectiva diferente. La primera vez que Pablo hizo esta pregunta, estaba preguntando desde el punto de vista de un creyente viviendo bajo la gracia. ¿Podía ese creyente que estaba viviendo bajo la gracia vivir aún en pecado? En el versículo 15, Pablo está preguntando desde el punto de vista de un creyente que no solo está bajo la gracia, sino que no está bajo la ley. ¿Podía este creyente que ya no está más bajo la ley vivir en pecado? La respuesta sigue siendo la misma, megenoito, que lo podemos traducir en ninguna manera, Dios no lo permita, 1000 veces no, o jamás en la vida. Así lo podemos traducir. Ahora, en la primer parte del capítulo 6, Pablo responde en ninguna manera. Usted no quiere vivir en pecado a causa de quién es ahora. Ahora Pablo va a responder en ninguna manera. Usted no quiere vivir en pecado a causa de los resultados, ¿quién va a pasar a ser? La respuesta de Pablo, fíjese, Pablo comienza a desarrollar su respuesta e incluye un recordatorio de mucho ánimo en los versículos 17 y 18, donde dice la Biblia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo comienza su respuesta animando a los lectores a alabar a Dios por el cambio de corazón. Uno pasa a ser obediente desde el corazón. Y esto no se debe a que la ley diga que uno tiene que hacer esto o lo otro. No. Mi esposa, por ejemplo, cocina de cierta manera para mí y ciertas cosas para mí y nuestros hijos. Ella no hace eso porque tengo una lista de leyes clavadas en la pared de la cocina. No. Si yo voy a un restaurante, el cocinero no me conoce y ciertamente no me ama. Así que le doy al mozo mi pedido, mi orden. Bueno, quiero esto. Quiero que cocinen los huevos de cierta manera y que le pongan más salsa a los fideos, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón de ese cocinero nada tiene que ver con ello. Pablo dice que nosotros obedecemos a Dios no a causa de la ley, sino de un corazón de amor. Su corazón ha cambiado, eso tiene que entender. Usted ahora ha pasado a ser obediente al Dios del cual antes huía. Fíjese la frase de la última parte del versículo 17. Dice allí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿De qué está hablando en esta frase? ¿Cuál es esa forma de doctrina? La palabra griega traducida doctrina es la palabra tupón, de la cual sale la palabra castellana tipo. En el griego clásico esa palabra se utilizaba para la impresión de un sello, la marca de una plancha caliente o
la impresión de una huella o inclusive las marcas de una mordida. Cuando alguien muerde a otra persona, esas marcas también nos están dando la idea de esta palabra. Era la palabra que se usaba para los moldes en los cuales el metal líquido se ponía para hacer herraduras y además artículos de hierro. Viene de dar la idea de un molde para hacer flan también. Pasa a ser una representación gráfica del creyente. Los creyentes han sido derramados en un molde de verdadera doctrina. Esa es la idea allí. El creyente está tomando una nueva forma, ya que está siendo formado por una doctrina que ha recibido y se comprometió a obedecerla. J.B. Phillips traduce Romanos 12:1 de la siguiente manera. Escuche, dice: no permita que el mundo que lo rodea lo meta en su molde, sino deje que Dios moldee su mente desde adentro. Excelente. Estamos siendo moldeados con una forma diferente de pensar, una forma nueva de sentir y de vivir. Alabemos a Dios por este cambio tan maravilloso que hizo en nuestro corazón. Ahora, Pablo no solo anima a los lectores a alabar a Dios por el cambio de corazón, sino que exhorta a un cambio de hábitos también. Ahora, el apóstol cambia la perspectiva de nuestra posición a nuestra práctica. Un cambio de corazón se relaciona a nuestra profesión, mientras un cambio de hábito va relacionado a nuestro patrón de vida. Fíjese cómo Pablo describe el cambio de hábito y de vida en el versículo 19. Lo leemos juntos si tiene su Biblia. Romanos 6:19, dice la Biblia: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hasta ahí la lectura por ahora. La palabra redención proviene de una palabra griega que literalmente significa comprar de la esclavitud del pecado. Dicho de otra manera, Jesucristo lo compró del mercado de esclavos del pecado. Ahora usted le pertenece a Él, ahora usted es su esclavo. Alguien puede decir: bueno, ¿en qué me beneficia eso? ¿Cuál es la ventaja de ser esclavo de Dios en vez de ser esclavo del pecado? Uno sigue siendo esclavo, no es libre, ¿se da cuenta? Tal vez usted está pensando esto. Me alegra que tenga esa pregunta porque estuve esperando decirle algo. ¿Cuál es su definición de libertad? ¿Qué piensa de la libertad? Libertad no es autonomía, porque nadie es verdaderamente independiente. De hecho, en varias maneras dependemos los unos de los otros. La libertad no es un permiso para hacer lo que uno quiera, lo que uno se le antoje, porque nadie puede hacer lo que se le antoje. Una vez escuché que uno tiene la libertad de estrechar los brazos, pero una vez que la mano golpea su cara, mi libertad se ha pasado del límite. En otras palabras, mi libertad se acaba donde comienza su nariz. Así que nadie tiene la libertad de hacer absolutamente todo. ¿Le sorprendería ver que la Biblia dice que la libertad es la esclavitud al amo correcto? ¿Le sorprendería esto? Jesucristo estaba hablando en una oportunidad con los líderes religiosos de su época y les dijo, tal como leemos en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso los ofendió y les respondieron muy enfadados: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire esta respuesta que fue tan ridícula. Ellos fueron esclavos en Egipto por cientos de años. Ellos también fueron esclavos durante el período de los jueces, al menos unas 7 veces aproximadamente. También fueron esclavos por 70 años bajo los babilonios. También en el mismo momento en que Jesús les estaba hablando, tenían monedas con la imagen de César grabadas, mientras los soldados romanos dominaban su vivir diario.
Y ellos decían, ¿cómo dices tú? Seréis libres. Nunca fuimos esclavos de nadie, decían ellos. El Señor ni siquiera paró para recordarles estos sucesos de la historia, sino que continuó diciendo en los versículos 34 al 36 de esta manera. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le pregunto a usted, ¿sabe qué es la libertad? La libertad es una conciencia tranquila, la libertad de redención, la libertad de pertenecer a un nuevo amo y Señor que nos compró del mercado de esclavitud del pecado, y la libertad es ser esclavo de Dios y decir, voy a obedecerte, voy a seguirte, voy a servirte, voy a hacer lo que me pidas. Eso es libertad. Pero, otra pregunta, ¿por qué luchamos con el pecado? Bueno, usted se preguntará, si soy libre de la esclavitud del pecado, entonces ¿por qué lucho tanto con mi pecado? Permítame darle unos comentarios adicionales antes de concluir. ¿Por qué luchamos con el pecado? Permítame darle 4 razones. La primera, si puede, tome nota. Una razón es porque nos gusta. Es por eso que somos tentados a pecar. Si no nos gustara el pecado, no nos sentiríamos tentados a pecar. Yo nunca me sentí tentado a comer espinaca, nunca. Cuando era chico, mis padres me forzaban a comerla. Ahora, después de muchos años de terapia, se me fueron las pesadillas. Jamás me sentí tentado a comer hígado con cebolla. De hecho, el olor me produce rechazo. Jamás me sentí tentado a hacer 25 abdominales también. Pienso que si espero lo suficiente se me van a ir las ganas. Somos tentados a murmurar, eso sí. Tal como dijo Salomón en Proverbios 18, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Somos tentados a ser orgullosos porque nos gusta más cómo hacemos todo nosotros que los demás. Somos tentados al egoísmo porque disfrutamos supliendo nuestras necesidades. Así que luchamos con el pecado porque lo preferimos. Pero otra razón más por la cual luchamos con el pecado es porque parece que salimos exentos de lo que cometemos. Cada vez que mentimos, no nos crece la nariz. ¿No le parece que nos cuidaríamos si eso sucediera? Yo creo que sí. ¿No estaría bueno si Dios nos hubiera diseñado con un letrero luminoso en la frente que dijera qué pecado cometemos? Cuando uno va a comprar un auto y el vendedor se le acerca y le dice, tengo el mejor auto para usted. Va a salir ganando, se lo puedo asegurar. Sería bueno que el panel en su frente dijera, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Pero al reunirnos, nos fijaríamos en la frente de cada uno de una manera y podríamos saber a quién no saludar al irnos. Pero nos olvidamos que Dios lo ve todo y eso es suficiente. En tercer lugar, también luchamos con el pecado porque lo redefinimos. Catalogamos al pecado de manera que lo podemos practicar y aún así seguir siendo justos. Tenemos la categoría llamada pecados consecuentes. Estos son los pecados que lastiman a alguien y a nosotros mismos. Son los pecados bien malos. También tenemos la categoría de los inconsecuentes. Estos pecados no parecen tener efectos negativos que podamos detectar, tales como la murmuración, la mentira, la hipocresía, los malos deseos, la codicia y el orgullo. Nosotros llamamos a esas cosas con otro nombre. No es pecado, solo es una decisión desafortunada. Decimos, cometí un error. Lo llamamos de la manera que lo vemos. Cuando desobedecemos a Cristo, pasamos a ser dictadores, por decirlo así, de nuestras propias vidas. Siempre tenemos la razón. Luego, definimos qué está bien y qué está mal. Hacemos las reglas nosotros mismos. Pero seguimos avanzando. Estoy mostrándole aquí
algunas razones de por qué luchamos con el pecado. La primera era que nos gusta pecar. La segunda razón que le di es que cuando luchamos con el pecado es porque parece que salimos exentos de los pecados que cometemos. En tercer lugar, le mencioné que muchas veces luchamos con el pecado porque lo redefinimos. En cuarto lugar, tome nota. También luchamos con el pecado porque ignoramos su efecto ofensivo contra Dios. La vida de José y su tentación de parte de la esposa de Potifar nos da un maravilloso ejemplo de cómo eludir el pecado. Uno puede dar varias razones por las cuales José podía escoger pecar con la mujer de Potifar. Por ejemplo, él solo tenía unos 17 años cuando la esposa de Potifar lo acosó. También, la esposa de Potifar lo acosaba cada día. También la tentación estaba ligada a su empleo. También la mujer de Potifar se aseguró que no se detectara nada, o sea que nadie lo sabría. También, él era un esclavo y no tenía derechos. Era la mujer de su amo la que le podía hacer que pecara. También, él ya había sido abandonado por sus hermanos, traicionado por su propia familia, forzado a vivir como esclavo, desarraigado de su tierra y puesto en una cultura diferente. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas estaban como diciendo que José podía escoger pecar con la mujer de Potifar. En otras palabras, si alguien debería pecar, ese sería José. Si alguien podía pecar, ese era José. Si alguien tenía razones para alejarse de su fe en Dios y el estándar de la santidad de Dios, ese era José. Si alguien tenía derecho a estar amargado, resentido acerca de lo que Dios le permitió que le sucediera y podía intentar excusar su pecado, ese era José. Aún así, José se rehusó a pecar. Y la razón la encontramos en Génesis capítulo 39, versículo 9, que dice: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él está diciendo allí, José comprendió que el pecado era una violación del carácter santo de Dios al cual José era responsable y cuya gloria José debía reflejar. Este es el motivo que Pablo quiere que recordemos. ¿Cómo puede usted pecar contra Dios? Él fue quien lo redimió y lo rescató de la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede hacer algo que no obedezca y traiga honor y gloria a su persona? De hecho, si usted no tiene deseo alguno de reflejar su gloria, entonces no ha sido redimido tal vez. Sin embargo, la verdad es que los redimidos van a luchar con el pecado por el hecho de que nos gusta. Parece que no hay consecuencias, porque lo redefinimos o porque ignoramos cómo ofende a Dios y su gloria. Pero hagamos una conclusión ya de nuestro mensaje. Estoy convencido que cuanto más cerca de Cristo camino, más lejos voy a estar del pecado. Eso significa que un creyente que crece es un creyente que confiesa. Fíjese en la última parte del versículo 19. Dice la Biblia allí: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La santificación es esa presentación diaria del esclavo ante su amo. Puede que esté sentado cerca de alguien que es esclavo de su carrera. Tal vez esa persona tiene una meta en la vida, una sola lealtad, y es su carrera. Otro puede ser esclavo de sus emociones. Diariamente van detrás de lo que les hace sentir bien. Otra persona puede ser esclava de sus deseos y pasiones. Sus hábitos pecaminosos dominan su existencia. Todo lo que piensan es la gratificación de sus deseos. Su mundo gira alrededor de eso, pero nunca son gratificados completamente. Tal vez alguien cerca suyo puede ser esclavo de sus posesiones. Todos sus pensamientos, día y noche, son en cuanto a cuidar lo que ya tienen y en obtener más cosas. Un autor escribió lo siguiente en cuanto al materialismo en la vida del creyente. Él dijo así:
sus posesiones los tienen encadenados, piensan de sí mismos como si fueran dueños, cuando ellos son propiedad de sus pertenencias, no son los amos de su dinero, sino sus esclavos. ¿Cuánta verdad hay aquí? El que escribió eso fue Cipriano, y eso lo escribió en el siglo III. El mundo llama al pecado libertad, Dios llama al pecado esclavitud, y a la esclavitud a Cristo, libertad. Pablo lo puso de la siguiente manera en Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ray Stedman, pastor de una iglesia en los Estados Unidos, contó que una vez iba caminando por las calles de Los Ángeles y un hombre se dirigió a él. Este hombre tenía un gran letrero colgado de sus hombros que decía: «Soy un esclavo de Cristo». Después que ese hombre pasó, Stedman se dio vuelta y miró a este individuo excéntrico y notó que en su espalda tenía otro letrero que decía: «¿Y usted, de quién es esclavo?». Esa es una muy buena pregunta, mi amigo. ¿Usted es esclavo de alguien? La cuestión es, ¿de quién? ¿Del pecado o de Cristo? Espero que ya haya tomado la decisión de ser un esclavo voluntario de Jesucristo y vivir toda su vida obedeciéndole plena y absolutamente a Él. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.